La primera vez que Audrey volvió al viejo caserón del lago con su hija Lily, tenía 30 años y una cicatriz en el alma que nadie en su familia se molestó en preguntar cómo había cicatrizado. Hacía casi 10 años que no asistía a las reuniones familiares, no por falta de invitaciones, sino por dignidad. Pero esa vez pensó que tal vez Lily merecía conocer a sus abuelos, sus tíos, sus primos, como cualquier niña. Lo hizo por ella, no por ellos. El camino al lago fue largo, y Lily no paraba de cantar en el asiento trasero. Su voz era dulce, aguda, como la de un pajarito que recién descubre su eco. Audrey sonreía, aunque el nudo en su estómago no cedía. El caserón era un símbolo de todo lo que no fue: comprensión, ternura, pertenencia. Sus padres siempre la miraron como un error que no sabían cómo corregir, pero aún así, quería darle a su hija la oportunidad de un recuerdo distinto. Cuando llegaron, su madre salió a recibirlas. Tenía la misma sonrisa fingida de siempre, esa que apretaba los labios pero no los ojos. «Así que esta es Lily», dijo, agachándose como si le costara mirar a una niña directamente. «Esperamos que sepa comportarse». Audrey respiró hondo y fingió no escuchar el veneno. Derek, su hermano, apareció poco después, el mismo que solía esconderle los juguetes solo para verla llorar. «Vaya, otra versión miniatura de ti», soltó. Audrey apretó la mandíbula. No había cambiado nada. La primera noche pasó tranquila. Lily se ganó el cariño de algunos primos, y Audrey la vigilaba con atención. Evitaba dejarla sola, aunque no quería parecer paranoica. La casa estaba llena de gente, conversaciones cruzadas, vasos medio vacíos y miradas que pesaban. El ambiente tenía ese tono pasivo-agresivo que Audrey recordaba bien. Todo se decía sin decirse, y lo que no se decía dolía más. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Lily subió a una pequeña banqueta y comenzó a cantar. Una canción infantil, simple, sin pretensiones. Audrey sonrió. Su hija tenía ese brillo que ni siquiera la incomodidad del entorno podía apagar. Pero entonces, todo cambió en cuestión de segundos. Derek se levantó de la mesa, cruzó la cocina en 3 pasos largos y sin decir una sola palabra, le dio una bofetada en la mejilla. El sonido fue seco, brutal, tan inesperado que incluso el cuchillo del panadero se detuvo en el aire. Lily cayó al suelo. Audrey tardó menos de un segundo en reaccionar. Gritó el nombre de su hija, corrió a recogerla y la abrazó mientras las lágrimas brotaban de ambos rostros. Lo que más le dolió no fue la bofetada, fue la risa de su madre. «Bueno, estaba haciendo mucho ruido», dijo, como quien comenta el clima. El padre asintió, tomando su café como si nada. Audrey sintió una ola de calor en el pecho, una furia que le nubló la vista, pero también un instinto frío, calculador. «No llores, Lily», susurró, acariciando su cabello. «Mamá está aquí». Se levantó con su hija en brazos y miró a todos los presentes. «¿Alguien va a decir algo?». El silencio fue absoluto. Ni una voz, ni una disculpa. Solo los ojos clavados en el suelo o en el plato. Audrey comprendió, en ese instante, que estaba sola, pero también supo que no lo estaría por mucho tiempo. Lo que Derek no sabía, lo que ninguno sabía, era que el esposo de su prima Juliana había traído equipo de grabación para un documental familiar. Micrófonos discretos en la cocina, cámaras ocultas para captar interacciones naturales, y que todo, absolutamente todo, había quedado registrado. Audrey lo descubrió cuando Juliana, en secreto, la llamó esa misma tarde. «Audrey, tenemos que hablar. Vi lo que pasó, y está grabado». Ese mismo día, Audrey empacó. No dijo adiós, no miró atrás, pero antes de irse, pasó por la cocina y dejó una nota sobre la mesa. «Gracias por demostrarle a mi hija exactamente el tipo de personas que no queremos ser». Luego subió al auto, abrochó el cinturón de Lily y arrancó sin una sola lágrima, porque ya no iba a gastar más dolor en gente que se alimentaba de él. La historia, sin embargo, no terminó ahí. Apenas comenzaba. Audrey no era la misma adolescente callada que se tragaba los abusos. Ahora era madre. Y una madre herida es también una madre en pie de guerra. Con las grabaciones en mano, se preparaba para hacer lo que nadie en esa casa se atrevió a hacer: hablar, exponer,
romper el pacto del silencio que por generaciones había protegido a los violentos. Juliana le entregó una copia del video en una unidad USB. «No sé qué vas a hacer con esto», dijo con voz temblorosa. «Pero yo ya no puedo mirar para otro lado». Audrey la abrazó. No eran cercanas, pero en ese gesto hubo una complicidad silenciosa, la de dos mujeres que saben lo que significa ser las exageradas de la familia. Esa noche, Audrey no pudo dormir. Veía una y otra vez el momento en que la mano de Derek golpeaba el rostro de su hija. No por sadismo, sino por convicción. Quería recordar con claridad lo que nunca debía ser perdonado. Durante días, la duda la carcomió. ¿Y si publicarlo traía más daño? ¿Y si Lily era expuesta? Pero entonces la escuchó llorar en su habitación, preguntando por qué el tío malo la había golpeado. Audrey se sentó a su lado, la abrazó y le dijo: «Porque hay adultos que no saben cómo amar, pero tú no hiciste nada mal, nunca». Y ahí lo decidió. No lo haría por venganza, lo haría por justicia. Consultó con una abogada especializada en violencia familiar. Le explicaron que, aunque el video no mostraba sangre ni fracturas, sí era prueba clara de maltrato infantil, agravado por la complicidad pasiva del entorno. Podía usarlo, y lo haría, no para hundir a Derek, sino para dejar claro que ya no habría más silencio, no más excusas, no más «así somos en esta familia». Audrey compartió el video con sus amigas más cercanas. Luego, con una periodista que seguía casos de abuso encubierto dentro de familias influyentes. La periodista confirmó la autenticidad del material. «Si decides hacerlo público», dijo, «yo lo respaldo». Audrey sabía que no sería fácil, que vendrían ataques, minimizaciones, chantajes emocionales, pero también sabía que no podía enseñar a Lily a defenderse si no lo hacía ella primero. El video se publicó en redes bajo un título directo: «Una niña canta en la cocina. Esto es lo que hace su tío frente a todos». En menos de 24 horas, el clip se volvió viral, no solo por el acto en sí, sino por el rostro congelado de Lily, por la risa de la abuela, por el silencio cobarde de todos. En los comentarios, miles de personas compartían historias similares. «Así me criaron. Nadie dijo nada cuando me pasó. Gracias por mostrarlo». Las consecuencias fueron inmediatas. Derek, que ocupaba un cargo público en asuntos sociales, fue suspendido de forma preventiva. Su esposa, que había guardado silencio por años, le pidió el divorcio. Algunos familiares intentaron llamarla, exigirle que bajara el video, que pensara en la familia. Audrey respondía siempre lo mismo: «Lily es mi familia. Ustedes son solo parientes». Su madre escribió un correo frío, casi clínico: «Nos decepcionaste. Todo esto se podía haber arreglado en privado». Audrey no respondió, pero publicó una frase que se volvió viral: «Lo que ustedes llaman privacidad, yo lo llamo encubrimiento. Y eso ya no tiene espacio en mi vida». Lily, mientras tanto, volvió a cantar. Bajito, al principio, luego con más fuerza, como si supiera que su voz ya no sería callada por nadie. Una semana después, Audrey recibió una invitación para participar en un foro sobre protección de la infancia. Aceptó. Contó su historia sin adornos. «No soy valiente», dijo. «Solo soy una madre que se cansó de sobrevivir en silencio». El aplauso fue largo, sincero, pero lo que más la conmovió fue cuando una mujer del público se le acercó y dijo: «Tu hija va a crecer sabiendo que la defendiste. Esa es la mejor herencia». La abogada le informó que podía iniciar un proceso legal contra Derek y también contra los abuelos por omisión. Audrey dudó. No quería arrastrar a Lily a un juicio. Pero entonces su hija, con solo 6 años, le dijo: «Mamá, no quiero que nadie más pase por eso». Y fue ahí cuando entendió que la lucha ya no era personal, era colectiva. Audrey denunció, formalmente, legalmente, públicamente, no como una víctima, sino como una madre despierta. En los medios, algunos intentaron tergiversar. ¿Y si fue solo un malentendido? ¿Y si exagera? Pero el video hablaba solo, y por cada crítica llegaban 10 apoyos. La sociedad estaba cambiando, y Audrey estaba empujando esa rueda con sus propias manos. En su entorno laboral, algunos colegas la miraban con nuevos ojos. No todos buenos. Algunos admiraban su valentía. Otros la evitaban, como si su historia fuera demasiado incómoda para tenerla cerca. Audrey lo notaba.
Pero no se encogía. Al contrario, cada vez que alguien bajaba la mirada, ella la sostenía, porque ya no buscaba aceptación, buscaba coherencia, y eso para ella valía más que cualquier sonrisa hipócrita. Lily comenzó terapia con una psicóloga infantil que usaba juegos, dibujos y canciones. Al principio, la niña solo dibujaba casas con ventanas cerradas y personas sin boca. Luego, poco a poco, aparecieron flores, colores, palabras. Un día dibujó una mujer con una capa. «Es mi mamá», dijo. Audrey lloró al ver la hoja. No por orgullo, por alivio. Su hija estaba sanando. No porque el mundo fuera justo, sino porque ella había puesto el cuerpo para que así fuera. La terapeuta le explicó que Lily podría tener recuerdos difusos, pero que la forma en que su madre actuó era determinante. La defendiste. Eso construye seguridad interna. Va a crecer sabiendo que su voz importa. Audrey asentía en silencio, mientras su corazón latía con fuerza, porque cada paso que daba era una corrección al pasado que nunca tuvo, una reescritura en tiempo real. En la familia, el silencio se volvió aún más denso. Algunos se alinearon con ella, otros fingían neutralidad. «No es tan grave», decían algunos. «Siempre fue así», justificaban. Otros. Audrey no discutía, solo se alejaba. No necesitaba más explicaciones. Había entendido algo clave. Cuando una mujer rompe un pacto de silencio, muchos se quedan sin máscara. Y eso, para algunos, era insoportable. Juliana, la prima que le dio el video, también fue apartada. Su madre dejó de hablarle. Su padre, que siempre se mantuvo al margen, le dijo que había arruinado la unidad familiar. «¿Qué unidad?», respondió ella. «La de callar y fingir». Se mudó a otra ciudad. Audrey la ayudó con la mudanza. «Gracias», le dijo Juliana. «No por el video, por no dejarme sola después». Se abrazaron y supieron que habían perdido una familia, pero ganado una alianza. En redes, Audrey comenzó a recibir mensajes de mujeres que vivieron cosas similares. Algunas le enviaban videos, otras testimonios. Decidió crear una cuenta anónima para compartir esas historias. «No soy terapeuta», escribió. «Solo soy alguien que sabe lo que es no ser creída». En semanas, la cuenta tenía miles de seguidores. Y cada historia compartida era un hilo más cortado en esa red de mentiras que sostenía el abuso normalizado. Una madre le escribió: «Gracias a ti, mi hija me contó lo que su padrastro le hacía. No lo habría hecho si no hubiéramos visto tu video juntas». Audrey lloró al leerlo, porque comprendió que su dolor, lejos de ser inútil, estaba sanando a otras. Su experiencia se volvía medicina, y eso, en medio de tanto horror, era un bálsamo que no esperaba. Derek, por su parte, desapareció de la esfera pública. Emitió un comunicado ambiguo diciendo que lamentaba lo ocurrido, aunque el contexto no fue bien interpretado. Nadie le creyó. Su caída fue lenta, silenciosa, sin escándalos, pero definitiva. Audrey no lo celebró. Solo anotó una frase en su diario: «A veces la justicia llega sin gritos, solo con persistencia». Un medio internacional se interesó por la historia. Querían entrevistar a Audrey y, si ella lo aceptaba, también a Lily. Audrey se negó. «Mi hija no es la historia, es la razón por la cual la cuento». Acordaron hacer el reportaje solo desde su voz. Fue publicado bajo el título «La madre que no gritó», pero lo cambió todo. Recibió premios, pero lo más importante, abrió puertas institucionales que antes estaban cerradas. Audrey fue invitada a participar en la redacción de un protocolo de actuación para escuelas frente a casos de violencia intrafamiliar. Aportó ideas, reformuló frases, insistió en que los niños fueran escuchados, no solo observados. «Una canción puede ser un grito de ayuda», dijo. Nadie la contradijo, porque su experiencia hablaba con una autoridad que ningún diploma podía igualar. Con el tiempo, Audrey se convirtió en referente, no porque lo buscara, sino porque su forma de actuar tocó fibras profundas. La llamaban a eventos, a escuelas, a charlas, pero lo más impactante era cuando caminaba con Lily por la calle y alguna mujer se le acercaba en silencio, solo para decir «gracias». No pedían fotos ni explicaciones, solo querían mirarla a los ojos, porque en esos ojos habían visto algo que les devolvía fuerza, la posibilidad de no callar más.
Lily empezó a recuperar algo más que su voz. Recuperó su risa. Volvió a correr sin miedo, a cantar mientras se vestía, a hablar con confianza. Audrey la observaba con el corazón abierto, sabiendo que esa alegría no venía sola. Era el fruto de una madre que se negó a repetir la cadena. «Eres libre», le decía cada noche antes de dormir. Y Lily lo creía, porque lo sentía, porque lo vivía. Un día, mientras Audrey preparaba café, Lily la miró y dijo: «Mamá, ¿tú también cantabas cuando eras niña?». Audrey se quedó en silencio. No recordaba haberlo hecho. Nunca le permitieron hacerlo. «Creo que sí», respondió, «pero se me olvidó cómo». Lily se levantó, la abrazó por la cintura y susurró: «Yo te enseño». Y ese fue el momento más poderoso de todos, porque no era Audrey quien enseñaba, era Lily, y su canto era un acto de reparación. Juliana, desde su nueva ciudad, seguía en contacto. Se convirtió en activista. Dio entrevistas, participó en investigaciones sobre violencia psicológica familiar. Un día le dijo a Audrey: «¿Te das cuenta de lo que hicimos? Rompimos una historia que llevaba generaciones intacta». Audrey sonrió. Y todo comenzó con una canción. No necesitaban más palabras. Sabían que habían vencido sin una sola batalla directa, solo diciendo la verdad. Los padres de Audrey no volvieron a escribir. Supo por terceros que vendieron la casa del lago, que se mudaron, que evitaban hablar del tema. A veces pensaba en ellos, no con odio, con distancia. «Si algún día preguntan por qué no volvimos», escribió en su diario, «que alguien les diga que no fue por venganza, fue por respeto propio». Lily cumplió 7 años y pidió una fiesta con temática de estrellas, porque las estrellas cantan aunque nadie las escuche, dijo. Audrey rió y organizó todo. En la fiesta Lily cantó frente a todos. Había adultos, niños, desconocidos, y no tembló, no dudó. Audrey la grabó y esa grabación se volvió su tesoro más preciado, porque era la prueba de que la luz, cuando se protege, crece. Audrey fue contactada por una editorial interesada en que escribiera su historia. Dudó. No quería exponer a Lily, pero luego pensó, tal vez escribirlo era cerrar el ciclo. Acordó que el libro se centraría en su perspectiva. Lo tituló La voz que nadie quiso oír. Fue un éxito. Se tradujo a varios idiomas, pero lo que más le importó fue una carta que recibió de una niña en Colombia. Después de leer tu historia, le conté a mi maestra lo que pasaba en mi casa. En un evento educativo, una directora la presentó diciendo: «Hoy nos acompaña una madre que no solo cuidó a su hija, sino que nos cuidó a todos». Audrey se sonrojó. No se veía así, pero entendía lo que esa frase significaba, porque en su acto de amor, muchas encontraron permiso para también amar sin miedo, para decir basta, para no permitir lo que siempre les dijeron que era normal. Audrey también cambió por dentro. Ya no buscaba aprobación, ya no explicaba, ya no pedía permiso. Vivía con una tranquilidad que antes confundía con resignación, pero que ahora sabía que era paz. Hacía pan los domingos, plantaba tomates en su jardín, escribía cuando tenía algo que decir, y sobre todo, escuchaba a Lily, porque entendía que la infancia era el lugar donde se instala el lenguaje del amor, y ella no iba a repetir silencios. Una tarde, mientras paseaban por un parque, Lily vio a otro niño siendo tratado con dureza por un adulto. Lo miró con preocupación. Audrey se agachó a su altura y le dijo: «No todos saben cómo amar, pero tú sabes cuando algo está mal, y eso te hace fuerte». Lily asintió. No preguntó más. Caminó con la cabeza en alto, y Audrey, detrás, sintió que su legado ya no era su historia, era el futuro que estaba ayudando a escribir. Pasaron los años. Lily creció rodeada de libros, música y libertad. No era una niña perfecta, era real. A veces discutía, a veces se frustraba, pero siempre sabía que podía hablar, que su voz importaba. Audrey había construido ese entorno, no solo con palabras, sino con ejemplo. Había convertido una herida en una semilla, y la semilla había dado fruto. El libro de Audrey fue llevado a escuelas. Se usaba en talleres sobre crianza, sobre prevención de violencia, sobre salud emocional. A veces la invitaban a leer fragmentos. Siempre elegía el mismo, aquel donde Lily la abrazaba después del golpe. Ese momento, decía, me rompió, pero también me despertó.
No se puede dormir tranquila sabiendo que tu hija llora por tu pasado. Un periodista le preguntó si se arrepentía de haber expuesto a su familia. Audrey pensó, me arrepiento de no haber hablado antes, dijo, de haber creído que el silencio protegía a alguien, cuando en realidad solo protegía a los que lastimaban. Esa frase se volvió titular y también mantra para muchas otras mujeres. Juliana publicó un libro de relatos reales, historias de mujeres que se atrevieron a romper el molde. Lo dedicó a Audrey, por enseñarme que el amor también puede ser decir basta. Audrey lloró al leerlo, no por nostalgia, sino por gratitud, porque en Juliana, en tantas otras, había visto su reflejo multiplicado. Lily, ya adolescente, comenzó a componer canciones, algunas alegres, otras duras. En cada letra había memoria. Un día, cantó en un acto escolar una canción escrita por ella. Terminaba con la frase, no soy tu espejo roto, soy mi propio reflejo. Audrey no pudo contener las lágrimas, porque esa frase resumía todo, lo que fueron, lo que decidieron no volver a ser. Los padres de Audrey seguían en silencio. Alguna vez supo que su madre había enfermado. No llamó, no escribió, no por rencor, por respeto a su proceso, porque entendía que sanar también era aceptar que no todas las relaciones merecen rescate. Algunas solo deben quedar atrás, como casas en ruinas que una decide no volver a habitar. Una editorial internacional le ofreció llevar su historia al cine. Audrey dudó. Habló con Lily. ¿Te parece bien?, preguntó. Lily respondió, si ayuda a que otra niña no tenga que callar, hazlo. El proyecto se realizó con nombres ficticios, con asesoría psicológica, con cuidado. Fue un éxito, pero más importante, fue un espejo para Miles. En la premiere, Audrey subió al escenario. No habló mucho, solo dijo, hay heridas que tardan en cerrar, pero cuando cierran, florecen. Este es mi jardín, y también puede ser el tuyo. El público aplaudió de pie, pero lo que ella recordó no fue el aplauso. Fue el primer grito ahogado, la primera lágrima, y la promesa que se hizo en esa cocina. Nunca más. Audrey fundó una asociación para acompañar a madres que enfrentaban violencia familiar. No daba soluciones mágicas. Escuchaba, contenía, sostenía, porque sabía que a veces, lo único que una necesita para seguir es que alguien le diga, te creo. Esa frase, en boca de Audrey, era poderosa, porque no venía de un lugar lejano, venía del barro, de la herida, de la verdad. En su casa, las paredes estaban llenas de dibujos de Lily, de frases pegadas con cinta, de canciones en papel. No había premios en vitrinas, estaban guardados, porque Audrey no necesitaba trofeos. Su mayor logro estaba ahí, en la risa de su hija, en su mirada firme, en su voz clara, y en su propia paz, esa que tantos años creyó inalcanzable. Lily, con el tiempo, se convirtió en referente juvenil. Escribía, cantaba, daba charlas en colegios. Siempre contaba su historia con respeto. No hablaba desde el dolor. Hablaba desde el renacimiento. Decía, no me salvé sola. Mi madre me sostuvo mientras yo aprendía a volar. Y con esa frase, muchas otras niñas empezaban a desplegar sus alas. Una tarde, mientras cocinaban juntas, Audrey preguntó, ¿te duele recordar? Lily pensó, a veces, pero ya no me hace daño, porque ahora sé lo que valgo. Audrey la abrazó, y eso nadie te lo puede quitar. Sabía que ese abrazo cerraba un ciclo, que la niña que un día fue callada, ahora cantaba sin pedir permiso. En una carta que escribió para sí misma, Audrey dejó una frase que resumía todo su viaje. Me tomó años recuperar mi voz, pero valió la pena, porque en ella también rescaté la de mi hija. Guardó la carta en una caja, junto a la primera canción que Lily cantó después del golpe. Era su tesoro, su recuerdo, su bandera. Cuando Audrey partió, años después, no hubo homenajes vacíos ni flores importadas, solo una banca en un parque, con una placa que decía, aquí se sentaba una mujer que decidió que su hija no heredaría el silencio. Y así, sin estruendos, pero con profundidad, terminó la historia de una madre que transformó el trauma en legado, que hizo de una bofetada un grito de justicia, y de una niña callada, una voz que jamás dejaría de cantar. Y si tú, que lees esto, alguna vez sentiste que tu historia no importaba, recuerda a Audrey,
Y entiende que no hay mayor revolución que proteger a quien aún no puede defenderse, porque el silencio solo protege al abusador. Y tú, como Audrey, puedes romperlo.